tardes, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Una vez más, poder encontrarnos este día jueves, estar conectados a través de este medio y poder reunirnos alrededor de la palabra y poder edificarnos unos a otros, estudiando de la misma y enriqueciéndonos a través de la palabra de Dios. El jueves pasado estábamos viendo el capítulo 6. ¿Se acuerdan cómo vimos cómo los filisteos eh, enviaron el arca del pacto que estaba en su territorio, que había estado en el templo de su dios Dagón? Y hemos visto cómo Dios obró de una manera extraordinaria allí en tierra de los filisteos y aún en el mismo templo de Dagón, y vimos todo eso, cómo la estatua de Dagón cayó en el suelo, los tumores y las enfermedades que vino sobre el pueblo filisteo y cómo ellos decidieron de una manera entregar nuevamente el arca, ¿no? Y aún dudando de que si Dios era el que había traído ese mal sobre su pueblo o si era producto de la casualidad, subieron el arca en un carro, pusieron 2 vacas que nunca habían tenido el yugo ese que generalmente los bueyes eran puestos allí para tirar las carretas, y la enviaron y los bueyes y las vacas siguieron camino hacia el territorio de Israel. Y vimos cuando llegó allí al territorio israelí, cómo la gente la recibió con gozo, con alegría, y rápidamente rompieron ese carro, ¿no? Y usaron esa madera para prender fuego, sacrificaron las vacas para Jehová. Y vimos también cómo Dios aún no, ni tomó en cuenta, sabiendo de que las vacas no podían ser sacrificadas, sino que tenían que ser machos, pero Dios aún así no hizo nada en contra de ellos, sino que recibió ese holocausto, esa ofrenda para el Señor. Pero después, tristemente, al final, cuando vemos que todo estaba bien, parecía toda la alegría, nos encontramos que el pueblo lo mató la curiosidad. ¿Y por qué lo mató la curiosidad? ¿Por qué? Porque quisieron ver lo que estaba dentro del arca, ¿no? Todos sabían que dentro del arca se encontraba las tablas de la ley, se encontraba la vara de Aarón y se encontraba parte del maná, ¿no? Que Dios había alimentado durante los 40 años en el desierto al pueblo de Israel. Pero por ser curioso, y era algo que no se podía hacer, que estaba prohibido, ellos, la curiosidad lo llevó al error. O sea que nuevamente vuelven a incurrir en hacer las cosas mal. Y producto de eso nos encontramos con 50.070 muertos que caen allí en ese territorio. Rápidamente se espantan de lo que había acontecido, y aún el arca que había sido recibido allí en ese territorio, ahora mandan aviso a los habitantes de Kiriat Jearim para que vengan y se lleven el arca. Y esto consiste en lo que nosotros vamos a ver en esta noche, ¿no? En una situación muy particular y en estos vaivenes que tenía el pueblo de Israel. Por un momento cambiaban, por otro momento decían estar arrepentidos, pero realmente el arrepentimiento no era genuino. Y vamos a encontrarnos aquí en el capítulo 7 con respecto a esto, ¿no? Bueno, vinieron a buscar el arca, los habitantes de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadá, dice el capítulo 7 y el primer versículo, ¿sí? Abinadá. Y situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca del pacto. Fue llevado allí en Kiriat Jearim, ¿no? Este hombre, con mucho gusto, la depositó en su casa, prepararon, santificaron a su hijo Eleazar para que se hiciera cargo, ¿no? Del arca. Tal vez muchos pudieron pensar que esto era algo de corto plazo, ¿no? Porque, digamos, el tabernáculo, ¿se acuerdan ustedes? Que se encontraba en Silo. Allí se encontraba el tabernáculo y el arca debía ser depositado en el lugar que correspondía, que era el lugar santísimo. Pero nadie pensó que esto iba a ser por mucho tiempo más. Y cuando nosotros seguimos leyendo, ¿no? Dice que el arca estuvo allí en este territorio 20 años. 20 años. Es decir,
que el tabernáculo que había quedado allí en el territorio de Silo había quedado en desuso. Después de la muerte de Elí y de sus dos hijos, ¿se acuerdan? Por manos de los filisteos, el tabernáculo en Silo había quedado en desuso. Y ahora queda depositado aquí en Kiriat Jearim, 20 años el arca está en este lugar. Desde el día que entró, ¿no? El arca fueron 20 años. Pero ahora el pueblo de Israel, ¿no? Las cosas no han mejorado en absoluto. ¿Por qué? Porque el arca está en territorio de Israel, pero parece que Dios se ha alejado completamente del pueblo. Y fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Muchos días. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Otra versión dice porque ellos creían de que Dios se había alejado de ellos, ¿no? Hay una palabra en el hebreo que traduce la palabra lamentar, que quiero compartir con ustedes, que es la palabra Naah. Se escribe así, N-A-H-A-H, Naah, que significa gemir, lamentar, llorar, añorar, llorar, añorar. Y de hecho no tenía mucho por qué lamentarse y por qué derramar lágrimas por la situación en que se encontraba el pueblo. ¿Por qué? Porque habían sido hostigados constantemente por el pueblo filisteo y porque aún parte del territorio israelí había caído en manos de los filisteos. No solamente eso, que muchas ciudades habían sido destruidas, productos de la guerra que habían tenido con los filisteos, ¿no? Y ahora, y sumado a esto, de que se acuerdan que ellos llevaron en batalla el arca como un amuleto y fue capturado y ellos fueron derrotados. Ahora, teniendo el arca allí en territorio de Israel y pasaron 20 años y ellos todavía se encuentran alejados de ellos. Parece que Dios se ha alejado del pueblo, ¿no? Y se están lamentando y están llorando y están añorando por todas las cosas que les sucedía como consecuencia de esta relación que ya no existía de parte de ellos con Dios. Ahora, Dios no se había alejado de ellos de ninguna manera, sino que el pueblo unilateralmente había tomado una decisión a través de su comportamiento y a través de haber hecho todas las cosas mal, ¿no? Alejarte ellos muy paulatinamente del verdadero Dios, del Dios que lo sacó de Egipto, del Dios que lo introdujo a una tierra que fluía leche y miel, pero que paulatinamente, a través de su comportamiento, a través de los errores que hizo el pueblo, lo llevó a alejarse cada vez más de Dios. Dios no se alejó de ellos, sino que ellos se alejaron de Dios. Pero que siempre Dios estuvo esperando y esperando al pueblo que Él escogió, al pueblo que Él amaba profundamente. Dios nunca se alejó, siempre estuvo ahí, esperando a su pueblo. Y ellos estaban añorando, ¿y saben lo que añoraban? Lo que recordaban. Añorar, ¿saben lo que significa añorar? Añorar significa recordar con pena algo ausente, lejano, perdido o del que ha sido privado. ¿Y saben qué? Seguramente que ellos añoraban y recordaban ese tiempo en que Dios se manifestaba allí en el arca, en el lugar santísimo, y cómo esa nube que descendía y hablaba Dios con su siervo, y cómo Dios acompañaba al pueblo en victoria, era un pueblo avasallante. Eso que se fue contando de generación en generación, de lo que ya hablamos muchísimas veces. Pero que teniéndolo tan cerca, ahora sienten que está todo perdido y que eso solamente es un recuerdo. Y añoraban y querían tener lo que habían perdido, lo que antes ellos habían vivido. Añorar. Contaba un hermano una vez acerca de que él también dice que añoraba los momentos que había pasado cerca del Señor.
Y decía, sí, porque en un momento de desierto, en un momento que me equivoqué, en un momento que me alejé de Dios, que Dios nunca se había alejado de mí, pero yo me alejé de Él, ¿no? Porque me olvidé, porque decidí tomar otro camino, y que cuando las cosas me fueron mal, cuando la vida me golpeó, cuando las circunstancias me desestabilizaron, yo añoraba aquellos tiempos en que estaba con Dios. Yo añoraba aquellos tiempos en donde Dios se manifestaba en mi vida y en mi ser. Y cuando yo podía hablar con Él y me comunicaba y había un fuego en mi interior y aún hasta hablaba lengua y bueno, y esa relación de cuerpo que tenía con la iglesia se cortó un momento. Y yo añoraba y quería tener eso. Pero sin embargo, no sé por qué no daba el paso que tenía que dar. Y todo quedaba en la añoranza. Y parecía que las cosas se hacían más lejanas y más difíciles a medida que el tiempo pasaba. Pero una cosa dijo, Dios nunca se alejó de mí. Dios nunca me había abandonado. Sino que yo unilateralmente me fui alejando de Él. Y esto es lo que le pasaba a Israel. Israel estaba anhelando y añorando tener a ese Dios tan poderoso que se manifestaba de una manera extraordinaria, pero debía tomar un paso hacia adelante, ¿no? Un paso hacia adelante. A todo esto han pasado muchísimo tiempo y uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba Samuel en aquel tiempo? Porque a Samuel lo vemos en capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Antes de ir en batalla con los filisteos, donde dice que Samuel habló a Israel. Y a través de los estudios deducimos y creemos correctamente de que Samuel nunca avivó al pueblo a ir en batalla con los filisteos. ¿Eh? Y esto lo sabemos por cómo después reaccionó el pueblo filisteo tratando de llevar el arca como amuleto, etcétera, 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 etcétera. ¿Saben lo que estaba haciendo Samuel? Y esto a través de las escrituras podemos saberlo. Samuel estaba predicando la palabra en todo el territorio israelí. Samuel estaba recorriendo todas las tribus y diciéndole, acérquense nuevamente a Dios. Vuélvanse a Dios. Vuelvan a ser aquel que los eligió, los escogió, los sacó de Egipto y le dio esta tierra. Vuélvanse a Dios. Samuel, una de las cosas que tenía Dios preparado para Samuel era tratar a través de la predicación, a través de recordarle las escrituras que se tenía hasta en aquel tiempo, era hacerlo volver nuevamente a mirar a Jehová, hacerlos ver, ¿sí? De que el Dios verdadero lo estaba esperando todavía y que Él no se había alejado de ellos, sino que ellos se alejaron de Él. Samuel fue el encargado de unificar las tribus de Israel, porque hasta entre ellos tenían problemas, hasta entre ellos tenían dificultades y aún lucharon entre ellos. Pero Samuel estaba diciendo, es tiempo de volver a Dios, de volver al verdadero Dios y unifíquense, son hermanos, son todos el pueblo de Dios. No Efraín por un lado, no Judá por un lado, no Rubén por un lado, no Gad por un lado. Todos conforman el pueblo de Dios y se deben solamente a Dios. Ese era el trabajo de Samuel, unificarlos. Este gran hombre fue levantado poderosamente por parte de Dios para llevar adelante esta obra. Y como nosotros sabemos, Samuel no solamente era juez, sino que era sacerdote y profeta. Reunía todas estas características que Dios necesitaba un hombre con esta característica en este momento de la historia del pueblo de Israel. Y hoy, aquí en el capítulo 7, ya lo vemos directamente durante todo el capítulo, cómo Samuel está hablando al pueblo de Dios. El versículo 10 dice que están
eh, lamentándose por lo que habían perdido, añorando lo que habían tenido. Pero sin embargo hay algo muy particular de parte del pueblo de Israel. Mientras están añorando, mientras se están lamentando y mientras están gimiendo, aún dentro de sus casas, aún dentro de las tribus, están todavía los dioses paganos. Siguen los Baales y siguen Astarot, todas esas imágenes que ellos estaban adorando. O sea que Israel se había vuelto politeísta. Estaban adorando no solamente a Dios Jehová, sino que adoraban a los dioses cananeos como Baal, el dios de la tormenta, el dios de la cosecha, y Astarot, que simbolizaba la diosa de la fertilidad y del sexo. Estos dioses paganos eran adorados por el pueblo israelí, pero que sin embargo añoraban los momentos vividos con Jehová, Dios de los ejércitos, el verdadero Dios, pero que sin embargo todavía tenían a los Baales y a Astarot allí en sus casas. Allí en sus casas. Fíjense, ¿no? Parece de loco. Es como decir, Señor, te anhelo, Señor, deseo estar con vos, deseo aquellos momentos vividos, pero sin embargo no estoy dispuesto a deshacerme de los Baales, no estoy dispuesto a deshacerme de Astarot. ¿Sí? Todavía estaban arraigados en medio del pueblo. Es increíble lo que estaba pasando. ¿Sí? Pero ellos todavía añoraban los momentos que estuvieron con Dios. Fíjense el versículo 3. Versículo 3. Y dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, a toda la casa de Israel, a todas las tribus, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si todo de vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo Samuel con el pueblo? Samuel está llamando a Israel al arrepentimiento, a arrepentirse delante de Dios por todas las cosas erróneas y malas que estaban haciendo. Arrepentirse de corazón. O sea, de muy aquí adentro, dar un giro de 180 grados. ¿Sí? Realmente, para que después, producto de ese arrepentimiento también del interior, pueda exteriorizarse y pueda verse con hechos que verdaderamente ellos se estaban arrepintiendo. Dios estaba llamando a Israel a arrepentirse de corazón, no con añoranzas, no gimiendo, no recordando, pero y todavía guardando a Astarot y a Baal, sino le está diciendo, arrepiéntanse de corazón, arrepiéntanse de corazón. Aleluya. Cuando recordamos otros hechos muy parecidos, cuando Juan el Bautista predicaba, aquel que clama en el desierto, aquel que vino a preparar, a allanar el camino para que iba a venir detrás de él, aleluya, que no era digno, le dice él, de desatar las correas de sus sandalias. Predicó de una manera extraordinaria. Fíjense, vamos a compartirlo allí, en el libro de Lucas. Hagan su Biblia ahí, en el libro de Lucas, el capítulo 3 del libro de Lucas, ¿no? Dice que Juan salió, este hijo de Zacarías, y predicaba el arrepentimiento, ¿no? Y el bautismo en agua para arrepentimiento. Y dice que las multitudes salían a su encuentro, ¿sí? Los religiosos también salían a escucharlo y a ver qué es lo que pasaba. Y no solamente eso, sino que aún los soldados, publicanos en medio de ellos, también salían a escuchar el mensaje que estaba hablando Juan el Bautista acerca del arrepentimiento y el de perdón de pecados. Yo los bautizo en agua, decía Juan, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y cuando está bautizando, él dice estas palabras en el capítulo 3 y versículo 8, dice, haced pues fruto digno
de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué le está diciendo Juan? Dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no estén pensando ahora dentro de su ser y de su corazón, dice, nosotros somos hijos de Abraham, ¿sí? Porque se enorgullecían de ser hijos de Abraham ellos. Mira, no digan que son, enorgulleciéndose somos hijos de Abraham, porque Dios mismo puede levantar de estas piedras, ser hechos hijos de Abraham. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, que nazca de lo más profundo de su corazón, que el acto solamente era el acto del agua que los bautizaba, pero luego debía haber verdaderamente un fruto de arrepentimiento. Aleluya. Y dice Juan, dice el versículo que sigue, ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, viene la pregunta a la gente, ¿qué haremos, Juan? ¿Qué vamos a hacer, Juan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amigo? ¿Sí? Y respondiendo, le dijo Juan, aleluya. ¿Saben lo que tienen que hacer? Porque esto ustedes no lo están haciendo. Esto es lo que ustedes no están haciendo. En el versículo 11, respondiendo le dijo, muchachos, muchachas, los que tienen 2 túnicas, denle una al que no tiene. Si tenés que comer, le dice, dale, compartí con aquel que no tiene. Aleluya. Esto es lo que ellos no estaban haciendo. Y Juan le está diciendo, hagan esto y esto va a ser verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Juan se estaba anticipando a lo que Jesús, cuando inicia su ministerio, iba a imponer una nueva ley. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo. Pero traigo un mandamiento nuevo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Si aún en el Antiguo Testamento Dios apeló siempre al corazón del hombre para que mirara a su prójimo, ¿se acuerda cuando vimos el libro de Ruth? Ya Dios estaba anunciando que esto luego Él lo iba a imponer, nuestro Señor Jesucristo. Denle una túnica al que no tiene. Si tenés para comer, compartirlo con el otro. Esto ellos no lo estaban haciendo. Y miren, vienen los publicanos, Señor. Juan, ¿qué vamos a hacer, Juan? ¿Qué hacemos? Y le dice, versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, cobren lo que tenga que cobrar, muchachos. No curren. No le curren a la gente. Perdón que utilice este lenguaje, tiene que ser entendible. No les roben, no lo expriman a la gente. Cobrad lo que tenés que cobrar. Aleluya. Esto es frutos dignos de arrepentimiento. Esto era lo que tenían que hacer también el pueblo de Israel, allí, en el capítulo 7 que estamos viendo. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Basta de cometa, muchachos. Basta de la cometa. Basta de esto. Conténtense con lo que están cobrando ahora. ¿Listo? Eso era fruto digno de arrepentimiento. Che, mirá, no me están pidiendo más cometa el que me pedía la cometa. Se entiende lo que quiero decir, pero no quiero dar nombre de nada. Pero eso estaba pidiendo esos verdaderos frutos de arrepentimiento. Aleluya. ¿Y qué hablar? Si buscamos ejemplos, nos encontramos con varios. ¿Se acuerdan? Todos se acuerdan, porque de la escuela bíblica, aún en la escuela dominical, hemos escuchado hablar acerca de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cuando pasaba Jesús por aquel lugar y estaba en el árbol, en el sicomoro, y le dice, Zaqueo, Zaqueo, es necesario que yo hoy entre a tu casa, Zaqueo. ¡Oh! Zaqueo, publicano. Y encima hasta el nombre
El Señor lo conocía, sabía que iba a estar ahí en el árbol, mirá, viéndolo pasar. Y fue. Vamos a compartirlo así, también en Lucas está. Lucas, capítulo 19. Baja Zaqueo, se va a Jesús a la casa de Zaqueo, lo invita a su casa, y dice el capítulo 19, versículo 7, que al verlos todo esto murmuraba, la gente decía, mira eso, Jesús, mira vos, entrando en la casa del atorrante de Zaqueo, que cobra impuestos, encima nos exprime, nos cobra de más, se hizo rico a costillas de nosotros, y ahora Jesús va a la casa de él, ¿sí? A posar con un hombre pecador, dice el versículo 7. Entonces, después de la charla, después que charlaron, después que compartieron, después que Zaqueo escuchó al Señor, dice que Zaqueo se puso en pie. Y esto yo me lo imagino poniéndose en pie ahí en la mesa. Y dijo, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¡Aleluya! Verdadero fruto de arrepentimiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Jesús desató estas palabras tremendas que me conmueven. ¡Aleluya! Hoy ha venido la salvación a la casa de Zaqueo. ¡Aleluya! Por cuanto también él es hijo de Abraham. Él es hijo de Abraham. Imagínense al otro día, después a Zaqueo golpeando las puertas. Mirá, me equivoqué. Tomá, esto es tuyo. No lo hago nunca más. ¿Qué te pasó, Zaqueo? No, me encontré con aquel que pasó por casa. Me encontré con Jesús. Aleluya. Verdaderos frutos de arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Y tenemos muchos ejemplos. Estamos a punto de entrar ya en momentos muy trascendentales del pueblo de Israel, porque va a haber un hombre que va a ser coronado, no el primero, sino el segundo. El rey más importante que estuvo el pueblo de Israel. Ustedes lo saben, David. David, un hombre también semejante a nosotros, con pasiones, y que lamentablemente también él se equivocó. ¿Se acuerda cuando vio a la mujer de Urías, un general de su ejército, y que lamentablemente manda a Urías a la batalla y a ponerlo bien al frente de la batalla, y Urías es muerto, y él toma a su mujer, y cayó en este pecado? Pero David rápidamente, luego que el profeta Natán le desata su error, las cosas que él hizo mal, David no se enorgulleció, sino que cayó en pie, cayó de rodillas, y él sabía que había cometido este error, y pidió perdón al Señor. Quiero compartir, vamos al Salmo, tengo por acá, Salmo 51. Salmo 51. Perdón, 59. No, 51. Salmo 51. A ver, esperen que lo busco porque tengo... Acá está. Salmo 51. Mire lo que dice David. 51, el primer versículo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Señor, ten piedad de mí. Conforme a tu misericordia por lo que he hecho. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Un reconocimiento total. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí está. Él no dice pequé contra Urías o pequé tomando a su mujer. Dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea
reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El mismísimo David, que había cometido el error, el pecado, se arrepiente profundamente y hace frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Gloria al Señor. Volvemos al capítulo 7 de Samuel. El versículo 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si ustedes vuelven de todo su corazón a Jehová, entonces hagan esto, quiten a los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y hagan una cosa, solo sírvanlo a él, y los librará de la mano de los filisteos. Y uno se imagina allí al pueblo de Israel volviendo a sus casas, tomando una masa de 10 kilos y entrando de la a dar a las estatuas de Baal y a la de Astarot, destruyéndola, sacándola de en medio de ellos. ¿Hasta qué punto se llegó, no? Pero nos imaginamos eso, el reconocimiento y el arrepentimiento genuino lleva a dar ese giro de 180 grados y volvernos o volverse del error para ahora sí pedir de corazón perdón, ¿no? Y mostrar ese verdadero arrepentimiento. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Volvió y destruyó las estatuas de Baal y de Astarot. Y sirvan solamente a Jehová. Sirvan solamente al verdadero Dios de Israel. No a estas estatuas cananeas que, como dice un tío mío, no pelan nada. No sirven absolutamente para nada. Porque yo soy el que los saqué de Egipto. Yo soy lo que los saqué de las manos del faraón, cuando estaban esclavizados, cuando había grilletes en sus pies, cuando no tenían voz ni voto. Yo los saqué con mano poderosa. Yo los llevé por el desierto. Este es el Dios que deben adorar, a Jehová de los ejércitos. El Dios que le preparó una tierra que fluye leche y miel. El Dios que le dio identidad como persona, como pueblo, como nación. A este Dios ahora deben volver a servir. ¡Basta! ¡Basta, Israel! Esto es lo que le está diciendo Samuel al pueblo. Sirvan solamente a Jehová, al único Dios todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y sirvieron solo a Jehová. Versículo 5. Y Samuel dijo, reuní a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Basta. Salgan de la zona de confort, salgan del territorio donde ustedes pertenecen, vengan todo a Mizpa. Y en Mizpa vamos a hacer algo que ustedes necesitan hacer. Esto ya no es con cuestión de amuleto de llevar una caja y que ustedes creen que la caja le va a dar victoria. Es momento de interceder. Es momento de comunicarnos con el Dios Todopoderoso. Es el momento de relacionarnos nuevamente con el Dios Jehová de los ejércitos, porque producto de la oración vendría la victoria sobre el pueblo de Israel. Samuel era un hombre de oración. Fue concebido por medio de la oración por su mamá, ¿se acuerdan? Cuando estaba allí en el templo y Elí la estaba escuchando que ella balbuceaba y pedía a Dios que pudiera ser madre, y aún fue tratada de borracha que estaba alcoholizada. Pero él fue producto y su nacimiento fue producto de la oración. Y ahora nuevamente él, sabiendo eso, que era un hombre de oración, los reúnen en Mizpa y les dice, vamos a interceder, vamos a orar.
Aleluya. Gloria a Dios. Y se reunieron en Mizpa, ¿no? Allí dice el versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Esto era una ceremonia de derramamiento de agua que demostraba un alma contrista y derramada delante de Dios. Era un simbolismo que era habitual en medio del pueblo de Israel. Vamos en oración, derramamos nuestra alma. Señor, hemos pecado contra ti. Señor, nos hemos olvidado de ti. Te hemos dejado de lado, Señor. Fuimos detrás de los dioses paganos, nos equivocamos, Señor. La erramos, la embarramos, Señor. Hicimos mal las cosas. Pero ahora estos simbolismos estamos derramando nuestra alma delante de vos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y Samuel está intercediendo. Y el pueblo verdaderamente, ahora sí, en este versículo, está derramando su alma delante de Dios. Y se reunieron en Mizpa y derramaron el agua, como dice el versículo 6. Y no solamente eso, sino que decidieron también ayunar, a someter su carne, ¿no? Para buscar el favor de Dios, en un arrepentimiento genuino. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Nos equivocamos. Pero ahora queremos volver a relacionarnos con él. Y dice, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y aquí Samuel encontramos ya ejerciendo el ministerio que Dios le había dado como juez de encaminar, porque no era Samuel no era un hombre guerrero, sino que era un hombre de consejo, un hombre que le marcó el camino a Israel, un hombre que le dijo, este es el camino, Israel. El camino es Jehová de los ejércitos. El camino es volver a las escrituras y a los mandamientos que Dios ha establecido ya muchísimo tiempo atrás. Vamos por este camino. Aquí está la verdad, aquí está la vida. Este era el trabajo de Samuel, ejerciendo como juez, ejerciendo como sacerdote, intercediendo por el pueblo de Israel, orando por el pueblo de Israel, pero también ejerciendo el ministerio como sacerdote, ¿no? Que lo vamos a ver versículos más adelante. Dios nunca se alejó de su pueblo. Dios nunca se alejó de su pueblo. Su pueblo la embarró, su pueblo se equivocó. Y como consecuencia de eso, vino el desastre sobre ellos. Estar sometido ante los filisteos, perder territorios, perder batallas, perder guerras, como consecuencia de que se alejaron, se equivocaron. Pero que Dios siempre estuvo pendiente, a pesar de, a volver su mirada hacia ellos. Dios nunca se aleja de nadie. Nosotros nos alejamos de él, pero Dios siempre, como la parábola, ¿se acuerdan? Del hijo pródigo, que papá siempre espera a su hijo. Papá siempre espera a su hijo que vuelva. Y está con los brazos así de abiertos. ¿Sí? Aunque vayamos a donde vayamos y nos equivoquemos y nos embarremos y caigamos en lo peor de lo peor porque hemos comido algarroba junto con los cerdos, lo peor de lo peor, Dios está esperando que se haga un clic en la mente del pueblo diciendo, pucha, me equivoqué, hermano, me equivoqué. Estoy añorando qué cosa.
Estoy viviendo de recuerdo cuando en la casa de mi padre hay abundancia. Cuando en la casa de mi padre tengo todo. Ya, voy a hacer algo. Me levanto, voy a ir a la casa de papá y voy a decir, te pido perdón, papá, me equivoqué. Pequé contra vos, contra el cielo. Mirá, hacelo como tu jornalero, como uno de tus jornaleros. No sos jornalero, sos hijos de Dios. Aleluya. Siempre sos hijo de Dios. Y papá siempre está esperando que vuelvas. Papá siempre está con los brazos abiertos. ¿Sí? Y cuando el hijo venía por el camino, papá salió a correr el encuentro con él. Papá salió a correrlo para poder abrazarlo. Me imagino los judíos que escuchaban la parábola, ¿no? Un Dios santo, sublime, corriendo en busca de un pecador, porque de eso se trata. Y lo abrazó, lo cobijó, le puso anillos nuevos, ropas nuevas. Hagamos fiesta, porque él estaba perdido y hoy hay vuelto. Dios siempre espera. Dios no se aleja, Dios te ama, Dios nos ama. Dios nos ama. Nos podemos alejar nosotros, pero Él nunca se va a alejar. Él nunca se va a alejar. Aleluya. Y el pueblo de Israel tuvo que pasar por esto, arrepentirse y volver, ¿no? Y luego iba a venir un tiempo mejor, ¿sí? Así que en esta noche estamos bien, justo una hora. Así que, ¿qué les parece? Nos quedamos acá con este ambiente, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver, son pocos versículos, donde vamos a encontrar qué sucede cuando volvemos nuevamente a encontrarnos con nuestro Dios. Cuando verdaderamente volvemos a establecer esa relación con Él, ¿no? Cuando dice que el Señor, me acuerdo ese pasaje de Isaías que dice, eh, eh, si tus pecados fueran como la grana, verán a ser blanca como la nieve. Dice, vení, vamos a estar a cuenta, no importa. Yo te quiero, yo no estoy enojado. Mirá, vení, vamos a estar en cuenta. Si tus pecados son como la grana, ¿sí? Serán blancos como la nieve. Y si son rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Vení, vamos a estar a cuenta. ¿Y sabés qué? Estar a cuenta es beneficioso para vos. Es beneficioso para nosotros. Es beneficioso para aquel que está fuera de esto. Hay muchos grandes beneficios. Y lo vamos a ver después en los versículos que continúan, el jueves que viene, cómo ya rápidamente va a ocurrir algo extraordinario, ¿sí? Así que, gloria a Dios por esta noche. Gloria al Señor por esta noche. Dios nunca se va a olvidar de vos, hermano, hermana. Dios nunca te va a dejar, hermana, hermana. Siempre va a estar ahí, pendiente de vos y pendiente de que si nos equivocamos, lo miremos a Él nuevamente. Y gracias a Dios porque Jesús dijo que abogado, Él es nuestro abogado, ¿sí? Y si hubiéramos pecado, abogados tenemos para con Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta noche. Oh, Rabakaya Shikarabasha. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por poder encontrar esta riqueza a través de estos pocos versículos que vimos del capítulo 7 de Primera de Samuel. Gracias, Señor, porque no podemos ser indiferentes, porque también, Señor amado, nosotros nos encontramos así y muchas veces nos hemos encontrado así, Señor. Pero sí podemos entender, Señor, que vos nunca te alejás de nosotros. Aleluya, vos siempre estás pendiente de nosotros. Sí, Capucha, diste tu vida por nosotros, porque nos amás tanto, Señor. ¿No vas a abandonar? No, Señor, nunca nos abandona. Nosotros te abandonamos a Dios. Pero rápidamente cuando reconocemos, Señor, que hemos metido la pata, Señor, tú estás pronto para perdonarnos, para abrazarnos, Señor, y para sacarnos adelante. Aleluya. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan amoroso.
Gracias porque por medio del amor podemos entenderte mucho más, Señor. Gracias, gracias y gracias. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A cada hermano, a cada hermana que están conectados en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos. Y aquellos que no se han podido conectar por el motivo que ya todos sabemos que por ahí, Señor, el internet no es bueno, te pedimos que los bendigas. Y vamos a tratar que esta enseñanza le pueda llegar también a ellos, Señor amado, para que no se lo pierdan, Padre, porque queremos edificarnos unos con otros. Yo me edifico con ellos, y ellos se edifican conmigo también. Esto es mutuo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.